los sabios de Babilonia: llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Hasta allí la palabra del Señor. Amén. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una pequeña oración. Padre Celestial, en esta hora nuevamente nos disponemos para poder discernir en tu palabra, mi Dios. Padre, permítanos en esta noche no solamente estar atentos al consejo de su palabra, gracias, sino también, oh Dios, poder recibir por medio de esa palabra, oh Dios, lo que su Espíritu tenga que decirnos a cada uno de nosotros. Señor, toma control, Padre, de cada pensamiento, de cada uno de tus hijos, Señor. Padre, lleva cautivo, Padre, cualquier cosa que pueda estar turbando en nuestro corazón, Señor, alguna inquietud, algún problema. Si bien es cierto, mi Dios, ellos estarán allí al término del culto, mas tu paz nos hará, oh Dios amado, afrontar de una manera distinta o diferente, oh Dios, las situaciones adversas. Hoy, permíteme, oh Dios, disfrutar de este tiempo y disponerme para alabarte, para bendecirte, y que tu Espíritu Santo, Señor amado, pueda tratar con la necesidad de cada uno de tus hijos. Gracias, pues te doy nuevamente en el dulce nombre de Jesús. Amén. Libro de Daniel, capítulo número 2, diríamos que poniéndonos un poquito como que a la par de lo que está aconteciendo hasta estos versículos, para los que hemos venido estudiando progresivamente este pasaje, sabrán sí que para aquel entonces el rey había convocado a los magos, a los sátrapas, a los adivinos, a los sabios y a los entendidos, astrólogos, a los caldeos como tal, para que le puedan dar una interpretación y una revelación, ¿sí?, de lo que él había soñado. El problema justamente estaba allí. El rey había un día acostado y preocupado en su corazón por algo, y en ese día él tuvo un sueño que le turbó tremendamente, y al despertarse lo primero que hizo es hacer llamar a todos estos. El punto esencial es de que el rey, una vez que convocó a todos los sabios y entendidos de su reino, les pedía de que le den a conocer la interpretación del sueño y el sueño como tal. Allí se vio la impotencia de todos los entendidos, y aún el rey si fuese y sentenció que la muerte les depararía si no lo haría, si no se lo interpretarían y le dieran en este caso a conocer su sueño. Esa orden fue tomada por el capitán, un hombre llamado Arioc, como lo veremos más adelante, en el cual de alguna forma advierte a Daniel, para el cual no estaba, al parecer, por ser de pronto muy joven, no estaba todavía inmerso dentro de la corte real y desconocía todo esto que había acontecido. El rey ya había firmado un decreto, y los decretos del imperio babilónico eran decretos prácticamente, digamos así, imposibilitados de que se puedan volver atrás. No se podían abrogar, no se podían en ese caso vetar. Un decreto real era una orden escrita y una orden cumplida. La muerte ya había sido anunciada. Y Daniel le hace saber a Arioc que le ruegue al rey para que le dé algo de tiempo, porque él entraría en un proceso de búsqueda de Dios, él y sus amigos, para poder justamente solicitar del Dios del cielo tanto el significado del sueño como el sueño mismo. Cuando ya vamos al capítulo número 2, versículo 24, que es el texto que estamos en esta noche queriendo en Dios estudiar. Ahora Daniel, mi amado, ha recibido de parte de Dios la revelación y el sueño como tal.
Y lo primero que se puede leer entre líneas en el versículo 24 es que Daniel nuevamente manda llamar a Arioc, el cual dice la Escritura, versículo número 24 en la parte final, le dice que le diga al rey que no mate a los sabios de Babilonia, sino que lo lleven a la presencia del rey. Esto, mi amado, Arioc lo hace inmediatamente. Quiero creer que Daniel había tenido mucho favor para poder tener tantas concesiones, ya que cuando uno puede ver en el capítulo 1 del libro de Daniel, también Daniel cayó en gracia, por ejemplo, con el eunuco al cual el rey lo había puesto también sobre ellos para que lo pudiesen, en este caso, instruir en las costumbres babilónicas. Esto, mi amado hermano, ha sido un denominador común, no solamente en Daniel, sino en muchos siervos de Dios que se han podido de alguna forma, diríamos que se han podido esconder en el favor o la gracia de Dios para con él y para con los hombres. Ahora, en el versículo número 25, la Biblia dice que Arioc hace ingresar prontamente a Daniel ante la presencia del rey. Y le dijo, dice la Escritura así, verso 25, he hallado, le dice Arioc al rey, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Ahora, antes de seguir ahondando en este pasaje bíblico, mi amado, quiero resaltar algo, no en Daniel, sino en Arioc. Si Arioc está equivocado, de seguro a él le cortarán la cabeza. Si Arioc está, mi amado hermano, haciendo esperanza en lo que Daniel pueda llevarle y recordando que ha sido Arioc el que le ha hecho al rey detener o extender el tiempo para cumplir la orden de dar muerte a todos los sabios de Babilonia, mi amado, Arioc está, como se podría decir, está arriesgando el pellejo. Arioc se las juega por todas y trata en Dios, digo yo, de confiar en un hombre, mi amado hermano, que para él ni siquiera es natural de Babilonia. Sigue siendo Daniel un hombre extranjero. Mi amado, esto es, diríamos, de resaltar en Arioc. Arioc cree firmemente en el Dios, ojo, que le ha podido dar a conocer a Daniel, la interpretación. Y eso a mí me deja algo en limpio muy bueno, ya que veo que Daniel no necesariamente estaba predicando la palabra, pero yo creo que su testimonio habló mucho mientras él estaba a cargo de estos hombres, que llámense capitanes de la guardia o administradores o mayordomos. Mi amado, este hombre pudo de alguna forma creerle a Daniel, no necesariamente porque él haya escuchado primero el sueño y su interpretación, sino porque creyó, mi amado, al testimonio de este hombre llamado Daniel. Eso, mi querido hermano, en el versículo número 25, si volvemos otra vez, él dará al rey la afirmación diciéndole, el cual dará al rey la interpretación. Y allí, mi amado, es evidente de que Daniel entra en la corte, o por lo menos Arioc ha de dar señal y diciéndole, dejen pasar ¿a quién? A Daniel. Versículo número 26, dice la Escritura, respondió el rey y dijo a Daniel, y esto póngale mucho asunto a cada frase o a cada palabra que el rey va a hablar. Dice, podrás tú, póngale mucho asunto a esto. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Mi amado, esta es una oportunidad para poder brillar, para poder hacerlo, de hecho, con luz propia. Muchos de los caldeos, de los sabios, como ya se lo analizaba en estudios de viernes anteriores, quisieron brillar delante del rey, quisieron sorprender al rey, quisieron inclusive en su adulación, ellos tratar de darse una gloria o una estimación por encima de los demás, haciéndose ellos, diríamos, los totales capaces de darle al rey cualquier respuesta ante cualquier duda que éste tenga.
Esto obviamente al rey lo tenía, no digo preocupado, pero sí lo tenía al rey en una actitud de dudosidad, de si realmente en Daniel ocurriría lo mismo que los otros. Y a la verdad, sí, va a ocurrir algo diferente. Porque lo primero que Daniel, luego de que escucha de la palabra del rey, en este caso su interrogante, lo primero que hará Daniel es desacreditarse a sí mismo. Y eso, mi amado, si lo queremos ver dentro ya de un plano propiamente, diríamos, político, como lo está, en este caso, llevando a cabo la historia de la palabra. Mi amado, ¿quién de pronto de un buró, de un gobierno, si hablando de los ministros, podría decirle a un presidente ante una interrogante, presidente, de lo que usted me trata o me ha preguntado, yo no le puedo odiar o yo no sé absolutamente nada? ¿Acaso no le costaría eso de primer plano? ¿Qué cosa? El despido. ¿No le costaría acaso eso, mi amado hermano, un descrédito delante de otros ministros? Pero aquí, mi amado, de una forma anticipada, Daniel no quiere atribuirse gloria alguna. Toda la quiere depositar en el Dios que le ha dado la revelación. Y es allí, cuando vamos al versículo número 27, dice: entonces Daniel responde delante del rey. Y ojo, yo me imagino, porque la Biblia no lo dice, pero yo quiero creer a esto, que cuando Daniel se presenta, mi amado, el rey no está solo allí. El rey no está, mi amado hermano, como podría decirse, a puerta cerrada. No. El rey está, mi amado, con todo su séquito real y con todos sus príncipes, con toda su gente política que le rodea. Y allí está Daniel en medio. Yo le había mencionado, para aquellos que tienen buena memoria, que Dios permitió esto en el reino de Babilonia por dos razones. La primera, exaltar ¿a quién? ¿A quién? ¿Qué decía la carta de Pedro? Acompáñenme rápidamente. Veo a muchos que tienen duda. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Rapidito. Esto ya fue dado en su debido momento. Por dos razones. La primera, dar a conocer ¿a quién? A Daniel. Exaltar a Daniel. Y cuando digo por qué Dios permitió esto, me refiero al sueño y a la gran duda que en ese sueño le provocó al rey. Esto vino de parte de Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro 5, verso 6? Cuando Daniel y sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse, mi amado hermano, con la comida del rey. Mi amado, eso fue una humillación, no delante de los hombres, sino delante de ¿quién? Delante de Dios. Y esa actitud, mi amado, provocó en Dios un gesto de su parte. Eso por un lado. Pero por otro lado, recuerde, el segundo aspecto, Dios todavía no se había dado a conocer en el imperio babilónico. Y esa era la razón por encima de la primera, más fuerte por la que Dios provocaría este sueño. Dios se tenía que dar a conocer en Babilonia por la puerta grande. De allí que los caldeos, que eran muy inclinados al ocultismo, muy inclinados, si diríamos así, a lo oculto, a lo mágico. Sí, mi amado, todo sueño, cualquier tipo de artilugio pegaba fuerte en medio del imperio babilónico. Ahora, en el versículo número 27, Daniel le responde al rey y le dice: el misterio que el rey demanda, y es lo primero que deja establecido, y recuerde, para mi entender, allí están todos los que formaban la corte del rey. Y le dice: ni sabios, y me imagino que miraba a los sabios, ni astrólogos, por su parte también me imagino que los habría mirado, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Recuerda que Daniel está allí frente a Nabucodonosor, el hombre para aquel entonces más poderoso del mundo conocido, en aquel tiempo.
Daniel está, mi amado hermano, parado. Si un muchacho, a la verdad, no ha de haber tenido más allá de 25 años. Sí, y está dando un argumento prácticamente de desacreditación a toda la corte del rey. Pero lo hace no para minimizar a los otros, sino para maximizar al Dios que quiere entrar por la puerta grande. Y dirá, versículo número 28, pero hay un Dios. ¿En dónde? Y creo que es muy interesante las palabras que utiliza Daniel. Porque para mí, en tiempo presente, bien se pudo haber dicho, pero hay un Dios en la tierra. ¿Verdad? El problema es que si Daniel usaba la expresión en la tierra, para Nabucodonosor, el Dios de Daniel, era uno de tantos más que ya había. Entre ellos el principal de la tierra babilónica, Marduk. Entre ellos, el principal. Pero Daniel quiere presentar a su Dios como el único Dios por encima de los dioses de la tierra. Es por eso que Daniel es cuidadoso en tomar, de hecho, el principio por el cual Dios se dio a conocer desde los tiempos de Abraham. Usted recuerda el encuentro que tuvo Melquisedec con Abraham. ¿Cómo lo presentó Melquisedec al Dios de Abraham? ¿Acaso no dijo el Dios de qué? De los cielos. Quisiera rápidamente, ante la duda de muchos, que me acompañe al libro de Daniel. Venga, por favor. Vayamos al libro del Génesis rápidamente para poder avanzar dentro de este precioso estudio. En el libro del Génesis, mis amados hermanos, en el capítulo número 14, ¿cómo presenta por primera vez la Biblia a un Dios que todavía el hombre, por lo menos por nombre, no se conocía? Mira, capítulo 14, versículo número 18. Entonces Melquisedec, el cual tenía dos jerarquías, era rey y era sacerdote, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo esto a Abraham: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Mi amado hermano, de manera, diríamos, muy semejante, Daniel presentaría a este Dios que ya, por cierto, en los tiempos de Babilonia, para Israel, no era otro más que Jehová de los ejércitos. Daniel bien pudo haberlo presentado, mira, aquí está Jehová Jireh, aquí está Jehová Sama, Jehová Shalom. No, lo presenta, mi amado, con un nombre muy peculiar. Jehová o el Señor, Dios en los cielos. Y dice el verso número 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Ahora, qué interesante respuesta. Si usted lee muy detenidamente, con lupa, Daniel sale de la ecuación. Él no dice, y el Dios de los cielos me ha hecho saber a mí para que yo te lo haga saber a ti. No. Lea, por favor. Él dice, hay un Dios en el cielo que te ha dado a ti a saber. Si él quisiera tirarse flores, este sería el momento. Pero no es así. Mi amado, él mantiene siempre, diríamos, una actitud de humillación y le dice, él ha hecho saber al rey Nabucodonosor. Es decir, él sale del escenario para que él entienda que es Dios mismo hablando con él. Y le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido. ¿En dónde? En tu cama. Y comenzamos, versículo número 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Mi amado, esta frase, esta expresión inicial,
no es el sueño, ojo, no es el sueño ni nada que tenga que ver con la interpretación del sueño. Pero esto Nabucodonosor lo había escondido. Quiero que usted entienda esta parte. Aquí, por este texto, dicen algunos historiadores bíblicos que Nabucodonosor sí sabía lo que había soñado, pero quiso poner a prueba a su corte. No digo que esto sea así, pero por esta expresión pareciera ser que Nabucodonosor quiso de alguna forma tratar de sorprender a la corte y para ver si esa corte en la cual él tanto había invertido devengaba de alguna forma su estadía para con el rey, en su, digamos así, bajo su techo. Mi amado, Nabucodonosor sabía que él, antes de dormirse, estaba pensando en querer saber qué cosa, qué habría de venir. Eso no lo sabía nadie, solamente él, el rey. ¿Quién de ustedes no podía decir, oye, hermano, me acosté pensando en la deuda? ¿Sí o no? Eso sí me puedo acordar. Uy, hermano, me acosté pensando en fulano que está hospitalizado. O me acosté pensando en que me quedé supletorio y no sé cómo voy a hacer para el día de mañana. Hablando a los muchachos de pronto. Como hay muchos que hoy por hoy se pueden acostar pensando en que ya viene carnaval y a ver a dónde se van. El rey sabía lo que estaba ocurriendo antes de quedarse dormido. Y mi amado, y Daniel le recuerda o le refresca la memoria. Y le dice, oh rey, mientras tú estabas pensando, en qué habría de venir para el porvenir en tu reino, entonces le da a conocer el sueño. Versículo número 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Mira que hasta aquí todavía el sueño ni se lo toca. Versículo número 30. Yo creo que estaría de más nuevamente volverle a repetir Deuteronomio 29 verso. Deuteronomio 29 verso 29. Léalo en la casa, ya no lo voy a volver a leer. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son ¿para qué? Son para nosotros. Versículo número 29. Versículo número 30. Y ahora sí, dice Daniel, y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Ahora, esto es muy curioso, mi amado hermano, porque Daniel deja establecido de que si bien es cierto, él tiene de Dios un gran privilegio, el privilegio, como diría cualquiera, no se le ha subido a la cabeza. Yo quisiera complementar estas palabras con algo que dijo, el apóstol Pablo. Venga conmigo al Nuevo Testamento. Nos dice el Señor en el libro de Romanos, capítulo número 12. Acompáñeme, por favor. ¿Lo tiene? Carta a los Romanos, capítulo número 12. Dice el Espíritu Santo, verso número 3. Digo pues, dice Pablo, por la gracia que me es dada, es decir, por los favores que he recibido de Dios, a cada cual que está entre vosotros, porque Dios sabe que la iglesia está dotada de muchos privilegios espirituales, y también aún podría decir materiales, a cada cual que está entre vosotros, que no
tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, ¿con qué? Con cordura, que es igual, diríamos así, con prudencia, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En pocas palabras, mientras Dios más te use, más humilde debes de ser. Amén. Si Dios te usa para levantar muertos, qué bueno, bien por ti, pero perfil bajo, amado hermano. Si tú de la congregación eres el que más ora, bien por ti. El que más habla en lengua, qué bueno. El que más Dios usa en sanidad, lindo. Pero mientras Dios más te ha puesto, tú más humilde tienes que ser. ¿Sí me está entendiendo? Vueltos a Daniel, capítulo número 2, versículo número 30. ¿Qué hace saber Daniel en el versículo número 30? A mí se me reveló este misterio, pero no porque yo, ¿qué cosa? Sea más sabio. No. Aun cuando la Biblia sí dice que a Daniel Dios le dio, ¿qué cosa? Sabiduría. Y también le dio que otro don, aparte de sus 3 amigos, le dio la capacidad de ¿qué? De poder interpretar, ¿qué cosa? Los sueños. Y dice el verso número 30, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Yo me imagino que cuando Daniel topó sobre todo lo que dice en el verso 29, si el rey estaba algo dudoso, si el rey estaba algo de pronto timorato a decir, yo creo que este es un cuentero, cuando le dijo, tú te acostaste pensando en qué sería de tu reino al porvenir, él dijo, como que paró las orejas. Eso es más o menos como que en una reunión, mire, de mujeres, y haya, por ejemplo, un solo hombre, se esté hablando del cáncer a las mamas. Pregunto, ¿cómo estará ese hombre en medio de tantas mujeres en esa charla? ¿Cómo estará? ¿Ah? Distraído, ajeno, ¿verdad? ¿Sí o no? Estará, como dicen por ahí, mirando las esquinas hasta que de pronto el moderador de la reunión diga, y ahora el cáncer a la próstata. Y parará las orejas, a ver. Ahí entra él. Algo muy semejante. Entonces, en el versículo número 31, comenzará la revelación. Primeramente el sueño y luego la revelación. Y le dice, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. El término en el arameo es una gran estatua. Esta estatua o imagen era muy grande y cuya gloria era muy, muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto, dice ahí, era terrible. En otras versiones dice, era espantosa. Versículo número 32. La cabeza de esta imagen o estatua era de oro fino, que vendría a ser oro puro, sin contaminación. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos o sus piernas de bronce. Hay quienes dicen que era de cobre, pero aquí dice de bronce. Versículo número 33. Sus piernas, ya eso casi que al término de sus pies, sí, hasta el calcañar podría decir, de hierro. Y sus pies en parte hierro y en parte, dice allí, de barro cocido. Amén. Es decir, que si veo la figura, mi amado hermano, está constituida de ¿qué? ¿Ah? ¿De qué? ¿Qué son todos estos elementos? Metales. Con una excepción. ¿Cuál? El barro. Con una sola excepción. El barro. El cual está prácticamente ¿en dónde? Sí, a los pies de la estatua.
Versículo número 32. Yo me imagino que cuando Daniel abrió la boca y comenzó a decir, yo creo, mi amado hermano, como cuando alguien de pronto se olvidó cierto capítulo del Chavo del Ocho y otro y viene y te lo cuenta, pero tú sí lo has visto, pero ya te has olvidado y él te lo comienza a narrar. ¿Acaso no te ha pasado que cuando tú ves una historieta de estos del Chavo del Ocho, dices, ya, y de ahí sigue esto? ¿Verdad? Una imagen te lleva a otra. Yo me imagino que cuando Daniel iba hablando, el rey, ¿qué crees tú que iba haciendo? Iba recordando, dijo, cierto, claro que sí. Es decir, Dios estaba dando ¿qué cosa al rey? Convicción de esto. Como cuando alguien sin conocerte te dice, oye, ¿de dónde vienes? Y tú de pronto en el interior sientes un comezón y te dice, en tu corazón te dice, ¿y por qué me pregunta este? Y si de pronto él te dice, ¿acaso no vienes de aquel lugar y te da el nombre? Ay, Señor, este hombre es de Dios. ¿Verdad? Si vienes haciendo cosas buenas, que hable. Pero si vienes haciendo cosas negativas, ¿te espanta o no te espanta el asunto? Yo me recuerdo tanto, yo tengo siempre impregnado en mi memoria, mi amado hermano, el día que salimos en una oportunidad a predicar el evangelio, y esto lo estoy hablando hace años, ¿sí? Fuimos 4 hermanos y veníamos justamente de una labor espiritual. Y al retorno pasábamos por una avenida, ¿sí? De la Vaquerí Zona Sur, me recuerdo tanto, ¿sí? Y en pleno parterre central se nos acerca un muchacho que, al parecer, a mi vista, había consumido droga, al parecer, pero también tenía, digo yo, cierto tipo de manifestación espiritual del maligno. Nos agarra a los 4, mi amado, y de los 4 mira a uno de nosotros, mi amado, y le comienza a hablar cosas de la vida de uno de los 4, que el hombre enmudeció y se puso pálido. No le digo qué cosa. Y cuando lo hizo y se fue, mi amado, ese hombre tartamudeaba. Y cuando nosotros, todos los que escuchamos, nos quedamos obviamente anonadados por lo que había pasado. Pero también no quisimos preguntarle a él si era cierto o si era falso. Porque su actitud y su postura decía que sí. Me recuerdo que llegamos a la iglesia, nos despedimos y nunca más le vi la cara. Cosa seria. Ahora, el rey está recibiendo de Daniel, primer punto, sí, todo su sueño. Versículo número 34. ¿Qué más nos dice el Señor? Estabas mirando, es decir, esa estatua conformada por estos metales, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, dice ahí, e hirió a la imagen justamente en el punto más débil. ¿En dónde? ¿Por qué en los pies? Porque en los pies estaba, ¿qué cosa? Eran de barro. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. Y claro, y lo desmenuzó. Entonces, dice el verso 35, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como el tamo, es decir, como el garbacho, sí, de las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que quede de ellos rastro alguno. Mas la piedra que provocó todo esto, que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Versículo número 36, léalo por favor. Ahora, si usted se dará cuenta, hasta aquí el rey está prácticamente enmudecido. En el verso 36 en adelante, ¿qué vendrá? La interpretación del sueño. Este es el sueño hablando de todo lo que le ha contado. Mi amado, antes de entrar en la interpretación, hagamos una imagen práctica. Hay una estatua que tiene cabeza de oro, brazos y pecho de plata, tendrá piernas más o menos hasta
Sí, hasta antes de, o los muslos, hasta las rodillas podría ser. ¿De qué material? De bronce. Y de allí para abajo tendrá hierro mezclado con barro. Luego, ¿qué nos dice la Escritura? Una piedra, ojo, una piedra fue cortada, no con mano humana. Ojo, fue cortada, es como que salió esa piedrecita, se pertenecía a un gran monte, pero fue arrancada de ese monte. Y fue lanzada esa piedrecita, llamado a los pies de la estatua, la cual pegó, obviamente, en el barro que estaba mezclado y la hizo desboronar por completo. La cual luego, esa piedra se haría como el monte de la cual fue desprendido. Verso número 36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Versículo número 37. Tú, vamos viendo el asunto. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Ahora tenemos la interpretación de la primera parte del sueño, la cabeza de oro fino, oro puro. Ahora, esto, mi amado, de hecho lo ratifica otro profeta. Acompáñeme rápidamente al libro de Jeremías, capítulo número 51. Venga conmigo, por favor, al libro del profeta Jeremías. ¿Lo tiene? En su capítulo número 51, ¿qué nos dirá allí el Espíritu Santo? ¿Ya lo encontró? Libro de Jeremías, un poco más atrás del libro de Daniel. Capítulo número 51. Leamos, por favor, versículo número, voy a leer desde el verso número 6 al verso 7. ¿Sí? Su interpretación está en el 7. ¿Lo tiene? Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Verso 7, léalo por favor. Ahora, ¿cómo Dios dice que era Babilonia en su mano? ¿Y por qué en su mano? Porque Daniel lo dirá en el mismo libro de Daniel. Dios pone reyes y quita reyes, pero la compara directamente como una copa de oro, ya que le dio al imperio babilónico todos los reinos de la tierra en su tiempo, obviamente. Cuando volvemos pues al libro de Daniel, capítulo número 2, verso número 37, el rey, o es decir, Babilonia, su reinado es considerado, vuelvo y repito, como esa cabeza de oro. Verso 38 en la parte final le dice, tú eres aquella cabeza de oro. Verso número 39. Y después de ti, mira que le da una interpretación consecutiva. Y esto, por favor, quiero que usted lo considere a la hora de interpretar textos bíblicos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay interpretaciones bíblicas que están sujetas, ojo, a una escala constante de acontecimientos. Pero hay otras que están sujetas a dispensaciones de tiempo. Ojo, unas que son secuenciales y otras que son dispensacionales. ¿Qué o cuál es la diferencia? En lo secuencial, la interpretación, cuando tiene que ser así, sigue un evento a continuación de otro, como la novela que a usted le gusta. ¿Verdad que siempre al siguiente día sigue el hilo? ¿Verdad que es así? ¿O no? A ver, las hermanos y las hermanas. Nadie ve novela ahora, bendito, estoy entre santos. Qué bueno. Mi amado, de la misma forma, cuando Dios quiere dar una interpretación secuencial,
dará por medio de su palabra justamente los indicios para que el pueblo esté, diríamos, debidamente entendido de que tal o cual cosa viene una detrás de la otra. Pero también hay, mi amado hermano, diríamos, palabras de Dios que tendrán que cumplirse a través de las dispensaciones o lo que es conocido como periodos de tiempo. Es como y lo veremos más adelante, obviamente, cuando Dios le dé a conocer a Daniel con respecto a la revelación de las 70 semanas. Que eso tendrá más adelante otro estudio bíblico, claro que sí, pero allí, sí, sobre todo en la última semana, tendrá que pasar un periodo de tiempo donde nada ocurrirá para que se vuelva a activar la profecía bíblica. Mi querido hermano, en el caso del rey, en el caso de su sueño, el significado o la interpretación es un periodo secuencial. ¿Sí me está entendiendo hasta ahí? Versículo número 38. Y nos dice el Señor, versículo número 39, Dice, y después de ti, dice la Escritura, se levantará otro reino inferior al tuyo. Claro, el primero era de oro, el segundo ahora, ¿de qué cosa es? Es de plata. Es evidente que hasta por precio y estimación, el oro es superior a la plata, pero no menos importante. La plata también tiene su valor. Ahora, dice la Escritura, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego, un tercer reino, el cual es de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Vamos con el segundo, es decir, con el de plata. ¿Quién es o qué podríamos decir que implicaría, en este caso, el tronco y los brazos de plata? Dos indicios bíblicos tenemos. El primero está en Daniel, capítulo 5, verso número 28. ¿Cuántos se acuerdan de la sentencia que Dios le dio a Belsasar? Es decir, al rey que sustituyó más adelante, a Nabucodonosor. ¿Lo tiene? Daniel capítulo 5. ¿Cuántos recuerdan el Mene, Mene, Tekel, Uparsin? Versículo 28. En el significado del último término, o parte del último, le dice, lo tiene ya, verso 28. Pérez, no el apellido, sino de la expresión. Tu reino ha sido roto y dado ¿a quiénes? A los medos y los persas. Ese es el segundo, en este caso, metal de la imagen o la estatua. Y lo corrobora también Daniel capítulo 9, verso 1. Venga conmigo. Primero fue Daniel 5, verso 28. Y ahora Daniel 9, verso 1. En el año primero, ya dando cumplimiento a la sentencia que Dios le había dado, ¿qué dice? En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser, dice allí, rey sobre el reino de ¿quiénes? De los babilonios, justamente de los babilonios, los caldeos. Mi amado hermano, tenemos entonces bíblicamente ya a dos protagonistas dentro de la interpretación de la estatua. Primero, cabeza de oro, ¿quién? Nabucodonosor y Babilonia, ¿sí? De manera secuencial. Segundo, los medos y los persas, con a la cabeza, ¿con quién? Con Daniel capítulo 9, verso 1. ¿Quién está a la cabeza? El rey Darío. Tercero, el reino de bronce. ¿De quién se tratará? Mi amado, leo nuevamente, versículo número 39 dice, y luego un tercer reino de bronce, y recuerde de este reino, el cual dominará sobre toda la tierra,
sí, y el cuarto reino será fuerte como hierro. Pero vamos al tercero. ¿Quién dominó toda la tierra? E inclusive se fue a meter hasta la China. ¿Quién? A ver, los que estudian historia. Sí, Alejandro Magno. El griego. Acompáñeme a la misma escritura. Daniel capítulo número 7. La misma Biblia, mi amado hermano, interpreta la revelación que ya para Nabucodonosor está siendo otorgada. Capítulo 8. Daniel, capítulo número 8, verso número 20 al 21. ¿Qué nos dice? En cuanto al carnero que viste, no me voy a meter en eso por el momento, ¿no? Pero voy a dar la interpretación de acuerdo a lo que se menciona acá. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes ¿de qué? De Media y de Persia, que ya lo vimos que forma parte de ¿qué? Del pectoral, del pecho y los brazos que son de plata. Y dice, el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía, dice allí entre sus ojos, es el rey primero. No me voy a meter con eso todavía, pero me quedo con lo segundo. El rey de Grecia. Mi amado, este es no otro más que Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Mi amado, este hombre pudo conquistar toda Grecia, toda obviamente la tierra de los medos y los persas, e inclusive se fue a Indochina. Se metió en la India. Penosamente su reino duró poco tiempo, ya que tuvo, en este caso Alejandro Magno, una muerte prematura. Y dice la historia que sí dejó un reemplazo, sí dejó un hijo, pero en una mujer que no era obviamente griega, sino una mujer de la India, la cual sus 4 generales, uno de ellos se encargaría de matarlo. Y entre los 4, a la muerte de Alejandro Magno, sí, se distribuirían toda la tierra conquistada. Ahora, versículo número 39 estamos, ¿verdad? Ahora verso 40. Y el cuarto reino, mira cómo va secuencialmente, ¿verdad? Nabucodonosor, Darío y luego vendrá Alejandro Magno. Y el cuarto reino, estaríamos hablando de qué material ahora. Ya pasamos por el oro, por la plata y el bronce. Ahora vamos por el hierro, el cual está mezclado con barro. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Verso 41. Léalo, por favor. Ahora, ¿de quién se hablará con respecto al hierro? El Imperio Romano. Daniel capítulo 7, verso número 7. Este imperio, mi amado hermano, según la historia, fue poderoso, grande, mas sin embargo, tanto conquistó que a la larga se quedó sin poder controlar o poder someter a todo lo que había conquistado. Dice el versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí justamente este cuarto. Cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía, dice allí, unos dientes grandes, ¿de qué? ¿De qué material? De hierro. Devoraba, tal cual como lo dice el versículo 40, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba ¿con qué? Con sus pies, pero los pies eran ¿de qué cosa? Eran de barro, es decir, que si conquistaba, desmenuzaba, pero no podía erradicar por completo a sus enemigos. Al ser pisado con barro, mi amado hermano, obviamente se hizo débil,
Sí, siempre dejó remanentes. Y devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y allí, mi amado, este reino, dice la Escritura, tenía 10 cuernos, que no son otra cosa más adelante lo veremos, sí, a estos pequeños, digamos, grupos que comenzaron a levantarse, como los visigodos, como mi amado hermano, también se me escapa el nombre de los, con los jóvenes lo vimos el otro día, se me escapa un nombre, los celtas, sí, entre otros, sí, grupos que quedaron y obviamente hostigaron al final al imperio, en este caso romano. Dice el versículo número 41, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Claro, ¿en cuántos reinos dice? 10 reinos. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. ¿Y por qué dice algo? Porque a la larga el imperio romano, ¿cuánto tiempo duró? 1000 años. 1000 años. Pero su influencia sobre lo que había conquistado ya no tenía la fuerza. Versículo número 41. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte será frágil. Versículo 43, léalo por favor. Obviamente que no. Entendiendo, mi querido hermano, que ese reino de hierro y de barro, sí, nunca podrían en este caso poder unificarse. Así como el aceite no se puede mezclar con el agua. Recordemos, versículo 44, y en los días de estos reyes, ojo, en los días de estos reyes, es decir, en los reyes de ¿qué? De Roma, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será, dice la Biblia, jamás destruido. ¿Por qué? El sueño lo dice, el sueño. Retroceda un poquito, por favor. ¿De dónde salió la piedra que tiraría abajo la estatua? ¿De dónde? Lea, por favor, retroceda un poquito y lea, por favor, la parte en la que la estatua es echada por el suelo. Dice la Escritura en el verso 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. ¿Qué piedra? La piedra del ángulo. Y dice que fue cortada, ¿por qué? Porque Dios se tomó de sí mismo para enviar a su Hijo. Fue parte de sí mismo. Mi querido hermano, y esa piedra angular es la que Dios arrojó, por así decirlo, en la tierra durante el proceso del imperio romano. Y obviamente su acción en la tierra, sí, no sería prácticamente sujetar a los reinos para sí, porque el Señor no vino a reinar de esa forma. Él vino a reinar sobre el reino de las tinieblas, que en algún momento vendrá, no como el hijo del carpintero, sino como el rey de reyes y señor de señores. Eso será en su debido tiempo, donde todo hombre que le verá, obviamente, doblará su rodilla. Dirá la Escritura, pues entonces, y quisiera complementarlo con lo que menciona Isaías capítulo número 2, verso 1 al 2. Acompáñeme, por favor. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 2, dice el Espíritu Santo lo siguiente: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de su pueblo, Judá y Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado, y mira, lo dice como lo menciona también Daniel, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones.
Qué curioso, lo hace ver como un monte. ¿Por qué? Porque luego esa piedra que tiraría abajo, esa estatua, sería un monte. Y dice pues, volviendo a Daniel, capítulo número 2, versículo número 45, de la manera que viste que el monte fue cortado una piedra, no con mano. ¿Por qué? Porque no intervino fuerza humana alguna, sino divina, la cual desmenuzó el hierro, pero también desmenuzó ¿qué cosa? El bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios, mira cómo terminará Daniel. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Yo me imagino que los caldeos, magos, astrólogos, adivinos, toda esa gente se quedó con la boca. ¿Quién de ellos hubiera dicho algo, por lo menos, de estos indicios que habrá dado Daniel? Entonces, el rey Nabucodonosor, mira, se postró sobre su rostro. ¿Tú te puedes imaginar semejante acción? Se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. ¿Se acuerda que yo le dije que por dos cosas Dios había permitido todo esto? La primera, ¿para qué? Para engrandecer a Daniel, su siervo, por cuanto él se había humillado ante Dios al no contaminarse con la comida del rey. Y segundo, con la interpretación de este sueño, Dios entraría por la puerta grande. Todos conocerían al Dios de Daniel. Verso número 46. Se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presente, y prácticamente como que lo veneraron, e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro, ¿el Dios de qué? El Dios de los, en este caso, como le había dicho ¿quién? Le había dicho Arioc. ¿Qué había dicho? Que un hombre, ¿de dónde había venido este hombre? De Judá, de la deportación. El Dios de ustedes, dijo él, es el Dios de los dioses. Es el Señor, dice ahí, de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Versículo 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia, es decir, de la capital de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel, ¿qué hizo? Solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de las provincias de Babilonia, ¿a quién? A sus compañeros, a los que le ayudaron a orar, a los que estuvieron intercediendo juntamente con Daniel, a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y Daniel estuvo en la corte del rey. Cuánta gloria y honra, pero también cuánta búsqueda y privación. Pero Dios, mi amado, lo hizo para exaltarlo cuando fuere su tiempo. ¿Cuántos quieren ser grandes? Sean siervos de todos, y Dios os exaltará cuando fuere tiempo. Mi amado, y cuando estés allá arriba, acuérdate que fue Dios el que te puso allí. Y nunca te olvides de darle la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Aleluya. Hasta aquí el estudio de su palabra. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, hasta aquí, al término del capítulo 2, tiene un aire de gloria,